La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. En este día quisiera mirar junto a todos ustedes qué es lo que nos beneficia estar en la presencia de Dios. Dice en el Salmo 16, verso 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Jeremías hablaba de la necesidad de estar en el secreto de Dios. Y estando en el secreto de Dios, reclamaba Dios a los profetas que iban a oír su palabra y por lo tanto, llevando la palabra directa del corazón de Dios, podrían hacer volver al pueblo rebelde a su presencia. Y eso significa estar en la presencia de Dios. Allí en el Salmo 17, verso 1 y 2, dice el salmista: oye, oh Jehová, una causa justa está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. El salmista aquí muestra un corazón de una justa causa, con labios sin engaño, con una venganza, con rectitud. Estar en la presencia de Dios, Él se encarga de vengar de nuestros enemigos, sin que nosotros necesitamos hacer nada. Pero primero, estar en la presencia de Dios nos trae salvación. En el Salmo 42, en el versículo 5, el salmista oraba y decía: por ende a su propia alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Eso nos pasa a todos los cristianos de un repente, cuando somos deprimidos o turbados y nos deprimimos por las diversas clases de luchas y dificultades de la vida. Y dice allí en continuación: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero estar en la presencia de Dios nos trae reposo, nos trae paz. En Éxodo el Señor le prometió a Moisés, cuando él llegó a una crucijada sin salida con todo el pueblo de Israel, y oraba a Dios y dijo: si tú no vas conmigo, yo no podré continuar. Y él le dijo: mi presencia irá contigo, y la señal de que yo estoy contigo será: te daré descanso. No hay cosa más grande, no hay cosa más agradable en la vida humana en esta tierra, y por ende hasta la eternidad, de tener paz de Dios y con Dios. Cuando Dios estamos en su presencia, Él nos promete paz, descanso. Y allí dice en Romanos capítulo 8, versículo 6,
¿De qué forma podemos encontrar la presencia de Dios? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y por eso el apóstol dice en Efesios capítulo 2, en el verso 14, porque Él es nuestra paz, Jesús, el Cristo. Jesucristo es nuestra paz. Y por eso, allí en Romanos capítulo 14, en el versículo 17, decía el apóstol, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso añadimos en el tercer lugar, estando en la presencia de Dios, trae gozo, llena de gozo el corazón del que cree en Él. El salmista oró cuando él perdió la comunión con Dios, allí en el Salmo 51, versículo 10, y se sentía como desamparado, y su conciencia lo martillaba por su pecado terrible que había cometido. Él decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélvame el gozo de la salvación, el gozo de tu Espíritu Santo, y un espíritu noble me sustente. Dice las Escrituras en Hechos capítulo 13, versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero estar en la presencia de Dios también nos trae seguridad. Porque el ser humano en sí mismo, desde Adán y Eva caer en el engaño de la serpiente, comenzó con miedo y por miedo se escondió. Nosotros huimos, y hasta yo mismo lo habré dicho muchas veces en mi vida de joven y aún de grande, yo no tengo miedo de nadie. Pero eso no es cierto. El hombre que mata a otro, el hombre que se muestra muy valoroso y sin miedo, es por miedo que él golpea al otro. Es por miedo que le mata al otro. Porque si no le mato yo, me mata a mí. Eso es miedo. Entonces, no hay cosa más linda en la vida de tener seguridad. Y el Salmo 31, verso 20 dice, en lo secreto de tu presencia lo esconderás de la conspiración del hombre y los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en una ciudad fortificada. ¡Qué maravilla! La seguridad en la presencia de Dios. Y por ende, tener la comunión íntima con Dios. En el Salmo 25, verso 14, el salmista nos da una ilustración o una exposición de su experiencia y dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima con Dios es los que le temen, los que le reverencian, los que le respetan.
los que se dejaron alejar del pecado y viven en armonía con Dios, en intimidad, en la santidad de Dios. Y el Salmo 140, el verso 13, añade y dice el salmista: ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Que Dios los bendiga